Hoy vamos a hablar de libertad. Estamos en uno de los momentos de la historia en los que más se habla de ella y, sin embargo, cada vez tenemos más normas, más impuestos y más controles. En el Guerrero Místico solemos hablar de libertad interior, de conciencia, de responsabilidad, de no vivir en automático. Pero si queremos ser libres por dentro, tarde o temprano, tenemos que mirar también las cadenas de fuera, porque ya sabemos que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, no son dos caminos distintos, es la misma búsqueda, dentro y fuera al mismo tiempo. Nuestro invitado de hoy es Paul Victoria, economista, pensador austrolibertario, embajador de Liberland para el mundo hispano y un hispanista convencido. ¿Qué tal, Paul? Bienvenido al Guerrero Místico. ¿Cómo te encuentras? Encantado. Muchísimas gracias por hacerme esta invitación a este estupendo sitio. Gracias, Adolfo. Bienvenido de nuevo, Paul. Con Paul vamos a tocar temas muy concretos. ¿Qué significa ser libre cuando el Estado está presente en todos los aspectos de la vida? ¿Cómo se puede amar a España y a la hispanidad sin tragarse todo lo que hace el Estado? ¿Qué proponen el austrolibertarismo y el anarcocapitalismo más allá de etiquetas raras? ¿Y cómo pueden ayudarnos las criptomonedas, la blockchain y proyectos como Liberland a recuperar soberanía real? Esta conversación no va solo de política o de economía. Va de qué tipo de hombres tenemos que ser para vivir de verdad, de forma responsable y libre. Si sientes que la idea de conformarte con que esto es lo que hay no va contigo, quédate. Porque arrancamos esta charla con Paul Victoria aquí, en el Guerrero Místico. Tendrás alguna que otra historia que contar cuando vuelvas. Y me prometéis que volveré. No. Y aunque vuelvas, jamás serás el mismo. Paul, si tuvieras que presentarte a ti mismo ante alguien que no sabe nada de ti, ¿cómo te definirías con un par de ideas clave? Depende de la intención que tuviera ante esa persona desconocida, porque a veces se pregunta a qué te dedicas, lo que quieren saber es cuál es tu actividad principal. Normalmente, si esa es la pregunta, suelo responder: me dedico a la causa de la libertad, o soy un filósofo austrolibertario. Pero si alguien me pregunta más profundamente, ¿quién soy? Tendría que responder otra cosa diferente y respondería: soy un ser humano caído en mi naturaleza y elevado por la divinidad. Esa sería mi definición más básica y esencial. Perfecta. Para quien solo ha oído el nombre, ¿qué es Liberland? Liberland, la República de Liberland, es un nuevo país que estamos construyendo. Yo digo el primer país libertario de la historia moderna. Es una república que empezamos hace 10 años y que hemos construido sobre todo de manera digital durante 10 años, y que los próximos 10 años son de construir el país de manera física en un enclave que tenemos geográfico en el río Danubio, y que allí pensamos levantar una civilización, la séptima micronación de Europa, después de Malta, Vaticano, San Marino, Andorra, Mónaco, Liechtenstein. La séptima sería la República de Liberland. Y estamos a medio camino, o más de medio camino, de constituir lo que será una nueva nación entre la comunidad de naciones, y que sea hecha con unos parámetros totalmente diferentes a los del resto de países. Un país basado en la libertad, un país de raíces libertarias desde el principio, desde su origen, que pueda ofrecer una luz al mundo, que pueda ser un ejemplo para el mundo de libertad personal, de soberanía personal, de responsabilidad, de construcción de una nación próspera, basada en otros principios que la sustentan.
¿Y cuándo se convierte en una causa central para ti? Liberland, yo entro desde el principio al proyecto, desde que me convierto al libertarismo en el año 2016, cuando apenas la nación está comenzando y me uno a Vít Jedlička y los demás cofundadores y bueno, digamos como estoy desde el principio, pues también sería yo uno de los cofundadores de la nación. Más sin embargo, no estaba tan implicado ni tan activo durante esos años. Cuando más me he dedicado a fondo en ello es pues los últimos casi 2 años, cuando pude ver que esto iba para adelante. Me entusiasmé cuando vi que los últimos cambios hacían que esto fuera una posible realidad, que no era solo una fantasía, que no era solamente un ideal que teníamos en aquellos años del año 15, 16, 17, 18, apenas comenzando esta odisea, que parecía más fantasía que realidad, pero en todo caso estábamos muy emocionados y entusiasmados y con mucho gusto. Pero cuando ya vi que podía ser real, entonces en los últimos 2 años más o menos, me involucré muchísimo más y dedico buena parte de mi semana a mi proyecto principal, que es Liberland. ¿Y cómo surge la idea? ¿Puedes contarnos un poco del inicio de todo? ¿De Liberland o de Sí, mi de arribo? O sea, de Liberland, los primeros días yo no estuve, pero esos primeros días me lo contaron. O sea, esto parte, por supuesto, de todo el movimiento internacional libertario y unos políticos checos de la República Checa, pues estaban activos en el libertarismo en Chequia, pero que veían que era muy difícil combatir al sistema o reformar el sistema, porque al final todo estaba muy anclado en el socialismo de una manera muy arraigada y era muy difícil hacer cambios. Y pues muchas personas, no solo en Chequia, sino en todas partes, tenían la idea de fundar un nuevo país y se veían distintas formas y se siguen viendo, o sea, siguen surgiendo proyectos. Está también todo lo que es la construcción de ciudades en el mar, ciudades flotantes en el mar para que sean negocios internacionales y puedan constituirse como ciudades-nación flotantes en el mar que puedan dar esa propuesta de valor a ciudadanos diferentes. Una isla en el Pacífico, en fin, había distintas opciones, pero eran complicadas y cuando unos abogados asesoraron a estos políticos checos y les dijeron, mira, hay un vacío legal en los Balcanes, un territorio que quedó fuera de ocupación, que quedó fuera de las fronteras, y os podríais aprovechar de eso porque no pertenece a ningún país europeo y está en pleno corazón de Europa, no tenéis que iros a una isla en el Pacífico, lo que sea, sino que estamos en plena Europa y se puede aprovechar. Entonces, 3 personas fueron las primeras que llegaron allí a la isla, al bosque virgen de Liberland, entre ellos mi amigo Vít, y puso la bandera y bueno, inauguramos y empezamos este país de Liberland y arrancamos con esta historia a ver quiénes se unen. Y sorprendentemente la avalancha de apoyos que llegaron fue muy superior a lo que él se hubiera podido siquiera imaginar. Y entonces pues se arrancó con mucha fuerza, salió en medios de comunicación y comenzó a recibir donaciones de personas que querían ayudar a la causa y a partir de ahí se comenzó a construir la nación. En un principio fue muy difícil, la parte física, eso lo podemos contar más adelante, pero comenzó a llevar esta idea de una nueva nación basada en la libertad por el mundo y desde esa época comenzó y algunos nos unimos desde el principio a acompañarlo y estamos cofundando el país en estos primeros 10 años de batalla, linda batalla. Y hablando un poco más de dificultades, digamos, ¿qué es aquello más difícil? La parte jurídica internacional, la tecnológica, la humana, construir la comunidad, construir el país físicamente. Nosotros tenemos una causa jurídica internacional, es bastante defendible. El tema es la parte más práctica con la frontera con Croacia, es decir, vecino por el norte con Hungría muy bien, vecino por el oriente con Serbia muy bien, vecino por el occidente con Croacia no tan bien, más bien ha sido bastante difícil la situación. Si no fuera por esa situación, estaríamos construyendo todo 1000 veces más rápido de cómo está, con lo cual
Una de las cosas que siempre llamo en las entrevistas que hay es si alguien nos puede ayudar con el país de Croacia porque tenga alguna influencia de algún tipo, nos encantaría recibir esa ayuda y ese apoyo. Tenemos algunos amigos dentro de Croacia que nos ayudan, pero desde luego necesitamos más porque nuestra mayor dificultad ha sido con Croacia, que durante todos esos primeros años no nos dejaba pisar el territorio después de que Vic inauguró el país clavando la bandera. Luego no nos volvieron a dejar aterrizar en el territorio, éramos inmediatamente arrestados y al calabozo, y incluso a veces golpeados, robados, etcétera. La policía era bastante agresiva y eso fue bastante difícil en esos primeros, digamos, 8 años. Pero los últimos 2 años todo cambió y pudimos acceder al territorio, empezar ya humanos a llegar allí. Antes era todo nación digital porque no podíamos llegar al territorio, pero ahora sí. Por eso dije, los últimos 2 años para mí han sido muy entusiasmantes porque vimos que podía ser real y que podíamos lograr avances significativos que van cambiando nuestra realidad allí. Y lo que pasó básicamente fue que dentro de todo ese acoso que nos hacían los policías fronterizos croatas, no solamente ellos, también había vándalos y gente croata civil que nos veía como enemigos. Y dentro de todo eso, una vez tuvimos a un youtuber allí que en vez de lo que siempre hacíamos, que eran nuestros teléfonos y que nos robaban los teléfonos, en este caso los policías no se dieron cuenta que había un dron arriba en el aire grabando todo. Y entonces ese dron filmó y sacó a YouTube y a todas las redes internacionales la violencia policial croata y cómo golpeaban a jóvenes pacíficos que solo estaban allí sentados sin hacer nada malo, y la policía croata con armas amenazantes, con armas de fuego y con golpes de patadas. Eso quedó muy feo. Y eso fue la bendición que tuvimos, porque a partir de ese día o del día siguiente que salió en todos los medios que la policía croata era violenta, a partir de ese momento nos dejaron de molestar. Siguen molestando, pero dejaron de usar esa violencia y por tanto hicieron todo más asequible. Y entonces ya pudimos entrar al territorio sin ser golpeados, arrestados, encarcelados, torturados, etcétera, y todo eso facilitó que la gente pudiera tener mucho más confianza en que este país podía ser una realidad. Entonces yo también estuve allí, viajé, conocí ya la zona real, pisando la zona real como antes no se podía, y pudiendo tomar tener esa toma tierra de realidad, de estar en el bosque, de poder ver, mira, esto que no corresponde a Croacia, que no corresponde a Serbia porque quedó fuera de las fronteras cuando se disolvió la antigua Yugoslavia y no es de nadie, ni de manos privadas ni de manos estatales, podemos tomarla, podemos hacerlo en nuestra nación. Tenemos aquí 700 hectáreas, son reales y podemos hacer una nueva nación donde podamos convivir físicamente, no solo digitalmente, con estos principios de la doctrina libertaria, de la Escuela Austríaca de Economía, de la libertad total, y poder levantar una civilización nueva y diferente, hacer una nueva propuesta al mundo. Entonces, a partir de ese día pudimos ya ver las cosas de otro modo, involucrarse mucha más gente de mucho mayor nivel además, y estamos allí ya, bueno, hemos iniciado hace poco el primer campamento humano realista, parece que sostenible para poder cumplir el último punto que nos falta. Tenemos todo lo que hace que un país sea un país, tenemos la moneda propia, que es la criptomoneda Liberland Dollar, la bandera, el escudo, el himno, tenemos el gobierno, que no es un estado como los estados que conocemos, no es un estado intervencionista, agresor, opresor, sino un mini gobierno administrativo, pero que eso se requiere dentro de la Convención de Montevideo de 1933, que establece esos requisitos para que un país sea un país. Entonces tenemos ese gobierno, tenemos esa capacidad de relacionarnos diplomáticamente con otros países, porque tenemos representantes ya en muchísimos países y bien expandidos. Tenemos fronteras, territorio geográfico bien definido, que es otro de los requisitos. Tenemos todo, incluso cosas muy avanzadas que ningún país del mundo tiene, toda la tecnología que tenemos aplicado a nuestro sistema social, a nuestro sistema político, sistema económico, sistema jurídico,
a través de blockchain, de contratos inteligentes. Todo es súper avanzado, tecnológico e innovador. Ya le gustaría a cualquier país del mundo tener nuestros sistemas tan avanzados. Y lo único que nos faltaba de la Convención de Montevideo es tener población permanente. Y eso es lo que ahora mismo estamos construyendo, porque así ya tendremos todo el argumento jurídico completo. O sea, aquí hay población permanente. Comenzamos en mayo, junio el campamento. Si pasamos ahora el invierno, que estamos a finales de 2025, y pasamos a 2026, y podemos tener un año entero, podemos decir, oye, ya tenemos un año de población permanente. Es verdad que los protocolos no establecen exactamente cuánto tiempo tiene que pasar, pero bueno, podemos decir, mira, ya al menos llevamos un año de población permanente, población estable, que viven allí habitualmente, aunque sean 20 personas, que es un grupito pequeño, pero hay población y por tanto empezar a reclamar ese respeto internacional y ese reconocimiento jurídico internacional de la comunidad de naciones para que acepten este país como nuevo país. Básicamente eso sería un resumen de la situación. ¿Es Liberland un experimento extralibertario? ¿Se ha llevado la teoría del libertarismo de la escuela austríaca a la práctica con Liberland? Yo diría que en bastante grado sí. A nivel radical 100%, no del todo. Porque al fin tenemos, si queremos jugar al juego de la comunidad de naciones, no podemos hacer un experimento completamente austrolibertario. Entonces tenemos algunas cositas que se parecen a gobiernos y que se parecen remotamente a estados nacionales y administraciones centrales, porque no tenemos otra manera de hacerlo. Entonces, que sea un proyecto plenamente austrolibertario, la respuesta es no. Que sea un proyecto libertario, la respuesta es sí, porque el libertarismo es un poquito más amplio y puede conllevar, digamos, desde el minarquismo hasta el anarcocapitalismo, y sí tiene esos principios libertarios. Nos basamos en el Non-Aggression Principle, el NAP, que se dice en inglés. El principio de no agresión es la ley básica del país. Tenemos libertad plena y reconocimiento de soberanía personal, excepto en agredir al prójimo de cualquier manera objetiva. Y por tanto esa es la ley la ley general en la que se basa: no agredir al prójimo, no interrumpir, interferir o coaccionar el proyecto de vida ajeno. De resto, cada uno puede hacer todo lo que quiera, y luego obviamente habrá miles de otras leyes, normas entre las partes, entre empresas, entre personas, entre vecinos, entre la comunidad, que libremente y voluntariamente lleguen a acuerdos de, oye, en esto vamos a comportarnos así, sí, acordamos, y entonces se van estableciendo muchas más reglas, pero desde la libertad y desde la soberanía de que cada uno tiene derecho a hacerlo de esa manera y a llegar a acuerdos voluntarios sociales. Has empleado varios términos. Sí, perdón, Paul, dime. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, totalmente. Pero es una nación incluso menos que minarquista. O sea, es bastante tendiente hacia el austrolibertarismo, pero sin llegar a él. Luego también te digo que el lema del país, que se llama To Live and Let Live, es uno de los capítulos de mi libro famoso, que se llama El Manifiesto Austrolibertario, y uno de los capítulos se llama La República de Vive y Deja Vivir, y ahí se concreta cómo funciona esa república de Vive y Deja Vivir, y bueno, en parte ayuda a inspirar a nuestro país de Liberland, de cómo se organiza un país donde el lema sea Vive y Deja Vivir. Te decía que tu respuesta nos lleva a más preguntas porque empleas varios términos que a los legos se nos escapan. Por ejemplo, entre austrolibertarismo y anarcocapitalismo, ¿son lo mismo, con distinto nombre? ¿Hay matices importantes? Austrolibertarismo y anarcocapitalismo es prácticamente lo mismo. Se podría diferenciar algunos pequeños matices que creo que lo podemos dejar para otra entrevista o para quien se lea el libro El Manifiesto Austrolibertario, que ahí lo dejo todo bien claro, pero sería demasiada profundidad en ello, y para un público generalista no me parece que sea lo más adecuado sin previas introducciones. Pero es muy parecido. Es una sociedad construida de abajo hacia arriba, no, en vez de arriba hacia abajo como hacen los ingenieros sociales. Es una sociedad de
total respeto al proyecto de vida ajeno, de total libertad personal, de total soberanía individual, con el non-aggression principle, con el principio de no agresión, pues hacer lo que quieras excepto agredir de manera objetiva a tu prójimo, no subjetiva, y eso sí hay que aclararlo, y donde hay libres cooperaciones voluntarias para la organización social que se necesite, y donde es simplemente un marco jurídico de libertad, y a partir de allí se pueden construir todo tipo de sociedades. Yo tengo muy claro la que yo quiero construir particularmente, y apoyaré esa y tenderé hacia esa, pero cada uno va aportando lo que considera de cómo quiere que sea su sociedad. Entonces, es una sociedad libre, sin Estado, sin normas que violen la libertad personal, que violen la privacidad, que violen la seguridad, que violen tus derechos individuales y tus libertades civiles, sin nada de eso, sin coacción y sin ingeniería social desde la política que intente dirigir la vida de los ciudadanos, sino que cada uno dirige su vida como decide dirigirla, sin esa interferencia estatal. Entonces, creo que así podría resumir esa palabra austrolibertaria, diciendo además que es una combinación de escuela austríaca economía con doctrina política libertaria, con derecho natural, ley natural, y todo integrado en esta palabra que empleo llamada austrolibertarismo. Vamos a cambiar de tercio. Para muchos, España es solo el estado actual que es en Europa, pero para un hispanista, España es mucho más amplio. Son todos los pueblos que forman parte de una realidad histórica a la que algunos llamamos la Gran España o la Hispanidad. ¿Cómo vives eso por dentro? ¿Sientes Colombia y España como países distintos o como trozos de una misma España que se fragmentó políticamente? Aquí podemos entrar en temas muy políticamente incorrectos, Adolfo. Mi opinión es bastante minoritaria, por no decir casi inexistente, en la sociedad actual sobre todos esos temas hispánicos. Y yo personalmente me siento heredero de la cultura hispánica y amante de la hispanidad. El problema y en lo que me diferencio es en el que no creo en la España de hoy día, no me siento español en ese sentido. De hecho en 2020, cuando vi cómo la religión covidiana tomaba el mundo entero, pero en particular lo viví en España, cómo absorbió a España entera, y España dejó todos sus principios, todas sus raíces, todas sus ideologías, sus religiones, todo lo que podía ser habitual en un español, y lo cambió todo por una religión covidiana impuesta desde fuera, sin ningún criterio y sin ningún sin ni siquiera el más mínimo cociente intelectual, sin el más mínimo filtro, o sea, y simplemente los vi como ovejitas, borregas, obedientes de la tiranía mundial y de la Inquisición covidiana sin rechistar. Fue como lo último. Yo llevaba ya muchos años cada vez sintiéndome más distante de la sociedad en la que vivía, pero ese fue como la última gota del vaso de agua que se derramó, de decir, o sea, ¿qué tengo en común con los españoles de hoy en día? O sea, no puedo seguir usando ni siquiera la misma palabra para referirme. O sea, ya son mundos completamente diferentes, y no me siento nada identificado ni representado por lo que sería la España actual. Yo además suelo decir que nací en el virreinato, la Nueva Granada, porque yo no creo en los países actuales de hoy en día. Creo en la hispanidad, pero no en repúblicas inventadas. Y cuando digo repúblicas inventadas, no solo me refiero a Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, no. Me refiero a la propia España también, es otra república inventada. Entonces, no creo ni en España ni en los países hispanoamericanos tal como están configurados. Sí creo en un concepto antiguo de hispanidad universal. ¿Pero no crees que todavía queda un pequeño reducto, esa aldea gala de hispanos irreductibles? Puede que sí, no lo niego. Lo que pasa es que quienes hoy en día enarbolan la bandera patriota en España, por ejemplo, y que usan mucho la bandera española para identificarse, creo que
bueno, habrá muchas cosas en común con ellos, pero también diferencias importantes. Creo que ellos están muy mentalizados en la modernidad, en la ultramodernidad, en el Estado-nación. Para ellos muchas veces confunden España con el Estado español y prácticamente se mimetizan y es lo mismo, y para mí no tiene absolutamente nada que ver. Entonces creo que tienen demasiado énfasis en el Estado, demasiado mentalidad socialista y demasiado pérdida de los valores originales de la hispanidad. Entonces habría cosas en común y cosas en descomún con lo que mayoritariamente se entiende como españolidad o patriotismo del siglo XXI español. Pues la verdad que me siento también muchas veces poco identificado con ello. Dinos entonces en qué se diferencia para ti la idea de España del Estado español actual tal y como lo conocemos. Bueno, España se crea de una manera muy natural y espontánea, más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Lo que estoy diciendo no lo quiero radicalizar, no es que de una manera plena haya sido así. Por supuesto que durante toda la historia española ha habido coacción, ha habido alguna manera de principio de Estado coactivo, por supuesto que ha habido violencia institucional, por supuesto que ha habido, bueno, principios con los que yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que la historia de España se forjó de una manera en bastante medida, en bastante grado descentralizada, de manera muy natural, de manera muy espontánea, de manera muy participativa del pueblo. Repito, no plenamente, pero 1000 veces más que lo que es la España moderna y lo que son muchos otros países igualmente. Creo que se fue forjando a través de... Solo te pongo el ejemplo. Cuando antiguamente se hablaba de España, incluso lo puedes ver en escritos medievales, y oye, España es el reino de Navarra, es el reino de Aragón, es el reino de Castilla, es el reino de León, es el reino de Portugal. O sea, incluso el reino de Portugal se consideraba España. Entonces, era más bien un trasfondo cultural, un pueblo que tenía cosas en común, pero que ni siquiera necesitaba una autoridad central para regularlos. Y donde incluso esos reinos también estaban súper divididos y fraccionados en señoríos feudales, donde todo estaba, el poder estaba muy fraccionado y donde la gente entendía un concepto de libertad infinitamente superior a como se entiende hoy en día, donde inclusive había algo de competencia entre los feudos y donde la gente a veces incluso se podía mover de señor feudal porque es que este es más benevolente y por eso, a pesar de toda la leyenda negra y todo lo que se intenta transmitir de manera falsa histórica sobre España, había bastante competitividad y los señores y los condes y los duques y los marqueses intentaban ser, o había al menos una tendencia a intentar ser bueno con el pueblo, porque si no se me van donde el otro que los trata mejor. Entonces, o se me sublevan, porque la gente se sublevaba muy fácil, no es como hoy en día que simplemente obedecen todos y ya está. O sea, en esa época existía lo que se llamaba el diezmo, entonces pues tú dabas el 10%. Si a un señor feudal se le hubiera ocurrido cobrarte el 50% de lo que produces, como pasa en la España porquería de hoy en día, y te quitan la mitad de tu trabajo y tienes que trabajar hasta el 23 de julio para el Estado y solo después del 24 de julio hasta el 31 de diciembre trabajas para ti y tu familia, nadie en la España antigua hubiera soportado eso, hubiera accedido a esa bestialidad de coacción y de imposición y de robo a manos del Estado y se hubieran sublevado. De hecho, hubo muchas sublevaciones en cuanto subía un poquito los impuestos. O sea, era gente que creía en su libertad, que defendía su dignidad y que era capaz de levantarse en armas contra el opresor. Entonces era una sociedad mucho más libre, una sociedad donde había mucho más conciencia de libertad, donde había, por supuesto, unos impuestos infinitamente más bajos que los actuales y donde había un sentimiento de que nos unía una cultura común en distintos reinos, en distintos feudos, incluso en ultramar, al otro lado del océano Atlántico, todos teníamos en común
pero donde no era una autoridad central que manejaba todo, sino al contrario, estaba muy fraccionado el poder, e incluso los reyes de España estaban muy limitados en lo que podían hacer, las decisiones que podían tomar, porque el pueblo lo limitaba, el pueblo y las instituciones. Entonces, unas instituciones con otras hacían equilibrios políticos del poder, y por tanto estaban muy controlada la capacidad de opresión y de violaciones al pueblo que había antes respecto a las de ahí ahora. O sea, tú imagínate solo la revuelta de Esquilache, y no estoy hablando ya de Edad Media, sino hace 200 años, o sea, anteayer, ¿no? Todavía existía el concepto español, el concepto libertario y el concepto hispanista libertario, que llamo yo, porque estaba muy enclavado en la naturaleza del español. Y era que, de repente, Esquilache dice, voy a regular el ala del sombrero y el largo de la capa por una cuestión de seguridad, porque si tenías el sombrero muy largo y la capa muy grande, te podías como cubrir y cometer un crimen sin que se te viera la cara, y por tanto escapar ileso. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo español? En Madrid el levantamiento que hubo fue: usted no es nadie para decirme cómo me tengo que vestir yo. Si usted tiene un cargo contra un delincuente, pues vaya, persiga a ese delincuente, pero no porque haya 5 delincuentes que se tapen la cara, nos castiga a todos los demás, nos quita nuestra moda, nuestra ropa habitual que nos sale de los collons usar, y nos castiga a todos los buenos por perseguir a unos pocos malos, que es la mentalidad ultramoderna de hoy día, que es la totalitaria, que es, oye, porque hay unos pocos delincuentes en Telegram, vamos a cancelar todo Telegram o vamos a espiar todo Telegram. No, entonces, es el mismo concepto. Entonces, porque hay unos que se cubren la cara con el sombrero y la capa, entonces vamos a prohibir este tipo de ropa. Y la gente se levantó, o sea, cuando todavía había españoles de verdad, entonces se levantaron en armas. O sea, nosotros nos vestimos como nos de la real gana vestirnos, no como usted nos dice que nos tienen que vestir. Claro, 200 años después, ves cómo te dicen, oye, tápate la cara con un pañal llamado mascarilla, y todo el mundo se lo hace. Y, oye, y no te acerques a menos de 2 metros de tu prójimo, y todo el mundo lo hace. Oye, no saludes, no le des un beso a tu abuela, porque oye, no, tus hijos. Todo era manipulación, totalitarismo, tiranía, y todos los no españoles de hoy en día obedeciendo al tirano sin rechistar, sin el más mínimo criterio, filtro, simplemente obedeciendo a la peor tiranía que pudiera haber. Por eso fue que yo me distancié tanto y dije, es que esto, los españoles de hoy en día, los que se llaman españoles, no tienen absolutamente nada que ver, en ningún sentido, mentalidad, filosofía, religión, lo que quieras, o sea, en nada de cómo era el español antiguo. Entonces, pues aquí o todos ellos no son españoles y yo soy casi el único que queda, o simplemente dejo de usar la palabra español, porque es que si no se me va a confundir como si tuviera algo en común con gente que ha perdido todo norte y todo sentido de hispanidad y de libertad. ¿Y cómo narices un pueblo tradicionalmente gallardo, rebelde y con una personalidad tremenda como el español ha pasado de aquello a esto? O sea, a través de un lavado de cerebro muy fuerte que lleva unos siglos implementándose, pero sobre todo los últimos 200 años. Digo unos siglos porque es decir, ya la configuración que hacen los reyes católicos, que creo que eran personas magníficas y admirables, pero ya están contaminados de centralismo, ya empieza lo que todavía no es un Estado moderno, pero ya empieza una intoxicación, una corrupción de ir poniendo las bases de un futuro Estado moderno. Entonces, esa corrupción, a pesar de lo mucho que los admiro, ya empieza en esa época, empieza por allí y ya sigue con otros reyes que admiro y que quiero mucho, tipo Carlos I de España o V de Alemania o Felipe II y los siguientes, pero ya están poniendo todas las bases del Estado moderno, de manera que cuando llega Westfalia, 1648, ya todas las naciones, no solo España, sino las naciones europeas, comienzan a configurarse como estados-nación en ese nuevo concepto, y empieza ya el centralismo fuerte y ya todo lo que hoy en día se conoce como Estado moderno, que es la opresión y que es el eventual socialismo radical que vendrá después. Pero en España, digamos que desde que, o sea, después de Reyes Católicos, después de Westfalia, lo que ya sería en el inicio de las guerras carlistas,
ya esa corrupción, ya esa mentalidad ya se ha instalado en España, de manera que ganan los isabelinos contra los carlistas. Lo digo porque los carlistas, estamos hablando 1830, 1833, etcétera, o sea, primera mitad del siglo XIX, todavía hay media España que tiene conceptos antiguos, hispánicos y libertarios, o al menos semi-libertarios, mientras que por el otro lado de Isabel, ya el socialismo, el estatismo, la ultramodernidad está arrasando y por tanto va a desplazar a la otra media España que todavía quedaba en esa tradición que tú estás mencionando, una tradición larga hispanista que luego se concreta en el carlismo a través de todo el siglo XIX, que van defendiendo todavía esa postura de descentralización, de libertad, de otra configuración, de fueros, o sea, de respeto a las costumbres locales, de respeto a las leyes locales, en lugar que desde Madrid se centralizaran todas las leyes para todo el país, que todo eso es un concepto moderno desde el Tratado de Westfalia. Y entonces todo eso ya empieza ya en el siglo XIX, ya está corrupta España de esa manera, e inclusive ganan las tropas de Isabel contra las tropas de Carlos en esa lucha de dinastía, de monarquía, que no era una lucha solo de si gobierna ella o gobierna él, era una lucha de mentalidades, no era solo una cuestión dinástica, había toda una mentalidad detrás. Es que por un lado estaban la revolución, que ya venía contaminada de la Revolución Francesa de 1789, y por otro lado los que mantenían la hispanidad antigua. Entonces fueron un choque de mentalidades y que se produjo en 3 guerras carlistas a través del siglo XIX. Y ya en el siglo XX ya todo está totalmente corrompido en ese sentido, y de manera que inclusive Francisco Franco, que por un lado fue un salvador de España porque salvó a España del comunismo, y persona muy admirable y con muchas virtudes, pero claro, el Estado que forma y el franquismo es muy anti-español, del origen español, porque ya es un Estado central, ya es un Estado fuerte, ya es un Estado nacional, con injerencia e intervención en todos los ámbitos, es una pérdida de libertades. Entonces y aunque tuviera cosas buenas y cosas que se pueden salvar, y desde luego bajo el régimen franquista era 1000 veces mejor España que bajo la porquería democrática actual, pero ya estaba toda esa nueva mentalidad ultramoderna desmontando la antigua mentalidad española e hispánica que había. Entonces, bueno, creo que te he hecho dado un repaso, pero luego ya con la democracia aún peor, porque con la democracia el Estado es mucho más fuerte que el de Franco. La democracia tiene un Estado mucho más centralizado que el de Franco. La democracia tiene una persecución a las libertades muy superior a la de Franco, y por tanto la pérdida de derechos civiles y de libertades de los españoles fue mucho peor con la democracia que con Francisco Franco. Y por supuesto que con la República. La República también era otra forma de tiranía. Pero bueno, pues poco a poco, en ese lavado de cerebro de siglos, pero sobre todo en los últimos 200 años, los españoles fueron perdiendo ese concepto de descentralización, de libertad política, de costumbres locales, de fueros, de defensa de sus tradiciones, de lo que surge espontáneamente, comunitariamente, en lugar de lo que se impone desde el Palacio de Madrid, que se lo imponen a todos por igual. Toda esa libertad social y libertad individual que existía y que era tan importante y tan clave en la cultura hispánica, pues se perdió en los últimos 200 años. Pues se fue perdiendo hasta que ya 2020 para mí ya reveló la muerte completa, y porque es que además ni un solo político que yo sepa, ni un solo político en todo el territorio español estuvo en rebeldía contra la tiranía mundial. Algunos medio lo cuestionaron un poquito, pero ¿viste algún político que dijera, oye, yo no creo en este pañal en la cara, me lo quito? Oye, yo no creo en la inoculación de venenos en mi vena forzada y tal. O sea, que de verdad defendiera la libertad. Creo que no había ninguno, cosa que sí pasó en algunos otros países. Recuerdo una parlamentaria en Italia, recuerdo un parlamentario en Irlanda, recuerdo otro en no sé dónde. O sea, había algunos políticos en algunos países del mundo que sí llevaron la bandera de la libertad, pero en España estaba tan lavado el cerebro que no hubo resistencia. Bueno, la resistencia la hice yo y 4 más en las calles, porque yo no obedecí ninguna ley
covidiana, de hecho las violé todas por sistema. En cuanto salía una decía, hoy vamos a violar esta, y además le decía a mis hijos, vamos juntos a violar esta ley, pero a propósito y con gallardía. Entonces decía, oye, no puedes salir después de las 10 de la noche, pues vamos a salir después de las 10 de la noche. Oye, no pueden los niños salir al parque, pues id al parque corriendo. Oye, no puedes... Todo lo que fuera la estupidez covidiana, la violé sistemáticamente y con orgullo diariamente, y además puedo decir que fui virgen en todos los sentidos, virgen en jamás me metí un palo por la nariz para la llamada PCR, jamás me puse un pañal en la cara, jamás me inyecté veneno en el cuerpo, jamás mantuve distancia social por imposición de ley. Recuerdo cuando la policía estaba con una amiga en la calle hablando a 1 metro de distancia, o sea, la manera normal en la que se habla, y llegó la policía a interrumpirnos porque teníamos que coger 2 metros de distancia. Yo esas cosas, no, esas estupideces no las obedezco. Si ella y yo pactamos que queremos hablar a 1 metro de distancia, pues hablamos a 1 metro de distancia, y tú no eres nadie para decirme a cuántos metros tenemos que hablar. O sea, y si nos queremos enfermar, nos enfermamos. Si es que creyéramos en eso tal como estaba configurado, y libremente queremos compartir una enfermedad, oye, a lo mejor yo quiero que el virus me llegue lo más rápido posible y pasarlo lo más rápido posible, porque yo esta mentalidad anticientífica y completamente estúpida de que había que esconderse del virus, pues en mi sistema de salud no tiene cabida. O sea, al contrario, lo que desea hacer es el cuerpo más fuerte. O sea, yo lo que a los niños les digo es que sí, cojan esto, y, o sea, que no cuiden eso. Al contrario, cuanto más fuertes hagas tus defensas del cuerpo, mucho mejor. Cuanto más rápido, mejor. Entonces, no creo en eso, pero la cuestión es libertad. Los que sí crean en eso, pues que tomen esas medidas. Los que no creamos en eso, porque creemos, en mi opinión, en una salud verdadera, pues creemos en otra cosa. Lo que creemos es en tomar el sol, respirar el aire puro, todo el oxígeno, todo eso es salud. Salud, la convivencia entre familiares, entre personas que se aman, es salud. Entonces, todos esos que intentaban violar la salud para hacernos robots encerrados, secuestrados en sus casas, pues bueno, tienen otro sistema de salud que bien por ellos, si es que creen en esa estupidez, yo no, y cada uno con el suyo, y me parece muy bien respetar su sistema de salud y que respeten el mío. Y bueno, pues a lo mejor estoy alargando mucho en estos temas, pero era por dejar claro que yo no participé ni de la estupidez de la religión covidiana, ni me sometí a su inquisición, y fui, pues bueno, de los pocos con espíritu español, hispánico, antiguo, que no se dejaba imponer tiranías estúpidas de cualquier advenedizo. ¿Y qué papel crees que podríamos jugar los hispanos en proyectos como Liberland, o en formas de organización más libres, similares a Liberland? Bueno, yo creo que de lo que queda de la hispanidad, pues hay muchas cosas buenas y bonitas en la parte de la cultura que todavía sobrevive. Hispanoamérica, España, hay cosas que todavía mantienen el olor de la cultura antigua, todavía unos trazos, y hay partes muy, muy bonitas y rescatables. Y el idioma español que nos une, por supuesto, que es el segundo idioma más importante del mundo. Lo que yo quise es que en Liberland, así como en el mundo contaba el español, pues que en Liberland también contara el mundo hispanoparlante, y lo que estoy creando es lo que se llama el proyecto Distrito Hispano de Liberland. Lo que estoy haciendo es, bueno, en idioma español Liberland no era conocido, entonces yo lo he dado más a conocer con todas las entrevistas, conferencias, eventos presenciales, internet, etcétera, y vamos difundiéndolo. Entonces ya hemos creado un grupo, ahora mismo hay ya 1,600 personas en nuestro chat de Telegram, que además si quieres podemos poner allí debajo de este video para que la gente se pueda unir a un link, grupo Telegram, comunidad del Distrito Hispano de Liberland, y allí estamos creando ese grupo. Ya tenemos 1,600 personas que están allí pues observando, contribuyendo, aportando, unos más que otros, y mi plan es que eventualmente podamos tener un barrio en Liberland de idioma español, y que allí pues puedan vivir los hispanoparlantes, y ese distrito hispano pues se aporte la cultura, o lo que queda de cultura hispánica se aporte en Liberland, que creo que mucho tiene que aportar, porque es decir, la pérdida cultural de la hispanidad no es solo de la hispanidad, se ha dado una pérdida cultural en todos los países y en todas las culturas. O sea, esto es los efectos de la ultramodernidad o de la postmodernidad han sido devastadores para el mundo entero, no solo para España. Entonces, todas las grandes civilizaciones han perdido mucho de lo que tenían antes, pero ese poquito que queda, pues en Liberland se está instalando, porque viene gente de
diferentes países de todos los rincones del mundo. Y yo lo que quisiera es aportar mi granito de arena para que eso que queda de la cultura hispánica pueda también aportarse como parte del ethos, o sea, de la esencia de Liberland, que allí esté presente esos aspectos culturales que podemos aportar y que también configuren el espíritu de Liberland, sus características nacionales, al menos que estén allí influyendo, y que podamos tener, bueno, también ese barrio físicamente construido donde podamos también estar los hispanoparlantes. Así que, bueno, tenemos una gran misión de colonizar Liberland y de aportar nuestras partes buenas a la cultura liberlandesa, que es una cultura, al fin y al cabo, que se está creando de la nada y que su resultado va a ser según el peso de los que aporten los que vienen. Y vienen de, no sé, 40 países diferentes. O sea que esto es muy grande. O más de 40, yo creo. Vamos a entrar ya en el último tercio. Es el tercio de blockchain. Las criptomonedas y la blockchain en general están muy ligadas a Liberland. Pero más allá del ruido mediático, ¿qué problemas humanos y políticos crees que resuelven realmente las criptomonedas? En general, para los humanos. Sí, claro. Bueno, yo creo que cuando apareció Bitcoin, fue una grandísima noticia para el mundo. Una grandísima noticia de la que el mundo no se enteró el primer día. Es algo que se fue tomando conciencia con el paso de los años posteriores. Yo, por ejemplo, no me enteré. Es verdad que yo tampoco era libertario en esa época. Yo venía de otras ideologías y doctrinas completamente diferentes. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando yo conozco Bitcoin en el año 2011, me pareció interesante la idea, más que técnicamente me fue muy difícil, en esa época no era tan fácil con las interfaces que hubo en los años posteriores de acceder. Antes era un poco más complicado y yo, que no tenía muchas habilidades técnicas, se me complicó y por eso no entré desde el principio, y entré más tarde, unos años después. Pero los que de verdad saben y los que de verdad sabían en el momento tuvieron que haber vivido esa noticia como algo absolutamente espectacular y revolucionario. Bitcoin trajo una luz al mundo como hacía mucho tiempo no había esa luz. Una luz de libertad, una luz de descentralización, una luz de antitiranía, una luz de privacidad, una luz de seguridad. Y todo eso implica Bitcoin, hizo la primera blockchain, que en ese momento era la misma cosa, blockchain y Bitcoin, y luego salieron muchas otras blockchains y muchas otras criptomonedas y criptoactivos de todo tipo. Yo además fundé la Escuela Austral Libertaria de Criptoeconomía en 2017, porque en España no había nada de eso ni dónde educarse, y dije, bueno, yo como me autoeduqué, pues dije, voy a educar a otros, y eduqué a cientos de alumnos en el máster Cripto Revoluciona tu Vida de la Escuela Austral Libertaria de Criptoeconomía, y me involucré mucho en eso porque creí que, bueno, aparte de que podía ser buen negocio, sobre todo era una esperanza para el mundo. Entonces creo que Bitcoin fue algo muy bueno que sucedió. Es verdad que el Bitcoin de hoy en día me gusta un poco menos que el Bitcoin original. Se ha perdido un poco su esencia, efectos reales y prácticos, pero mantiene suficiente esencia para que yo siga siendo un creyente en Bitcoin y un defensor de Bitcoin y de muchas otras propuestas de criptoactivos que existen. Hay muchas que me gustan, he invertido en muchísimas de ellas y bueno, yo vivo esencialmente de los criptoactivos desde hace muchos años en gran medida y creo que han sido una revolución en el mundo y que han dejado patente que el sistema financiero actual está mandado a recoger. Desde que salió Bitcoin está sentenciado a muerte. Todo el sistema bancario, todo el sistema financiero, creo que ya no tiene mucho sentido. Creo que hay que desmantelarlo entero y creo que la tecnología actual nos permite tener sistemas mucho más justos, mucho más seguros, mucho más equilibrados, mucho más libres, mucho más descentralizados, y que por tanto la tiranía de la banca, que es una tiranía en matrimonio con el gobierno, porque son esposo y esposa, gobierno y banca, o sea, son esposos, matrimonio que someten a la población y que la esclavizan. El otro día en una de mis redes
una chica decía, no, es que tenemos que inventar una nueva billetera que esté a cargo del Estado y no de los bancos, para que sí no tengamos que tener una cuenta bancaria, entonces el sueldo nos lo pongan en una billetera del Estado. Y yo me cogía la cabeza, o sea, tuve que responder, porque dije, es que no, o sea, no puede ser lo que acabo de leer, Dios mío, o sea, es que no han entendido nada. O sea, no han entendido que es un matrimonio, gobierno y banca, que es que trabajan juntos para la opresión del pueblo y beneficiarse ellos dos a través de esta opresión, de esta falta de privacidad, de esta falta de libertad, de que tengan control para bloquearte cuentas, para congelarte cuentas, para fiscalizarte cuentas, para quitarte y robarte el dinero, o para preguntarte a cada rato de tu privacidad, de dónde, o sea, para que no seas libre. Entonces es terrible el sistema, pero afortunadamente el ecosistema cripto ha venido a revolucionarlo todo y ya se está implantando y le ha dado libertad a mucha gente. A mí, desde luego, me dio una libertad increíble, unas opciones, unas facilidades, unas herramientas para que yo me pudiera mover con mucha más libertad por el mundo, con mucha más privacidad y con muchas más opciones que no fueran la coacción y la opresión estatal. Y por tanto, soy un total defensor del mundo cripto, pero claro, el mundo cripto real, no de las CBDCs, Central Bank Digital Currencies, o de todo lo que ahora, cuando el sistema vio que no podía combatir a Bitcoin, que no podía contra los criptoactivos, lo que hicieron, bueno, vamos a cope the system, o sea, vamos a aprovecharnos de la tecnología blockchain, pero traerla a nuestro lado. Y entonces ya comenzaron a fabricar las porquerías de criptomonedas estatales que suponen, al fin y al cabo, una opresión muy superior a los dólares, euros o monedas fiat nacionales de hoy día, porque al menos ahora tienes el efectivo, que también te da libertad, pero en cuanto te quiten el efectivo y esté todo centralizado, vigilado, controlado por los políticos, y que todo tu dinero esté en criptomoneda de los gobiernos y te tengan totalmente estrangulado por si acaso te sales un poquito del redil, eso abre las puertas a una tiranía como el mundo jamás lo ha vivido en la historia de la humanidad. O sea, es de las cosas más peligrosas que existen hoy en día, son las criptomonedas falsas de los estados con las cuales tienen intención de esclavizar a la humanidad. Sí, lo que hace siempre el sistema cuando no puede parar un movimiento, lo infiltra y le cambia la dirección, le cambia el rumbo a su favor. ¿Podrías poner algún ejemplo concreto de cómo te has beneficiado con la blockchain y las criptomonedas? No materialmente, sino en el ámbito de la libertad, por supuesto. Sí. Sí, la pregunta es cómo una persona... Porque si uno sabe usar las criptomonedas es lo más rentable que pueda haber. De hecho, ahora mismo estoy aquí en la oficina donde estoy trabajando en un nuevo proyecto de criptoactivos y tokenización muy interesante que espero que también le produzca riqueza a mucha gente y por ese lado está muy bien. Ya te hablaré más adelante de eso. Pero en cuanto a libertad, es muy importante porque tú imagínate que vas en un avión, como he ido yo y como puede ir cualquiera que tome aviones, y entonces, no sé, viajas de París a Nueva York, por inventarme cualquier ciudad, y entonces cuando vas en el avión, llega la azafata y te entrega un papel donde te pregunta hasta la talla de calzoncillos que llevas, y sobre tu mamá y sobre tu tatarabuela, y entonces dice, oye, ¿cuánto dinero llevas en el bolsillo? Y todo es una violación de tu privacidad tremenda. Y todo el mundo lo tiene instalado. Esto no lo hubiera aceptado ningún hombre antiguo, no solo español, de ningún país del mundo. La gente antigua hubiera aceptado esta violación a su privacidad. Le hubiera dicho, ¿y usted qué le importa? Cómo se comportaban las mujeres de verdad y los hombres de verdad. Pero hoy en día que todos están lobotomizados y todos son esclavos del sistema, entonces no hay ninguna reacción. Es como, es normal que me pregunten si llevo más de $10,000 o menos de $10,000 en mi bolsillo. Es normal. O sea, es que está normalizado lo que es esencialmente diabólico. Y entonces tú pues respondes y resulta que donde llegues a mentir y llegues a llevar $11,000 y has puesto que llevas 9,000, o sea, te puede caer un castigo bien fuerte donde aterriza el país y se den cuenta. Y se pueden dar cuenta. Con cripto eso no pasa. Con cripto yo puedo llevar $10,000 o $100 millones. No tengo esa cantidad ni mucho menos, pero imagínate que yo si tuviera $100 millones,
o 10.000, o 1.000, o 10, o lo que sea, y lo tengo aquí en mi mente. Yo puedo llegar a cualquier país y puedo allí llegar y localmente tener mis mismos bitcoins o mis mismas criptos en mis billeteras descentralizadas y usar mi dinero allí y nadie lo ha visto. O sea, no pueden darse cuenta cuánto llevo yo porque todo está aquí dentro. Pero si lo llevas en billetes, pues llega el policía abajo y te muestra, oye, usted ya llevaba aquí más de 10.000 y no me lo dijo, multa, cárcel o lo que sea. Entonces, es como, a ver, yo tengo derecho a mi privacidad, a llevar en mi bolsillo $10,000 o el dinero que sea porque me da la real gana. Ahí está la pregunta. Yo creo firmemente en eso. Los lobotomizados, lavados el cerebro, pues no. Pero los que todavía tenemos ese concepto de privacidad y de libertad, pues cripto nos da la opción de poder mover dinero de esa manera o de cualquier otra sin que nadie lo vea y por tanto ejercer nuestra libertad y los derechos más básicos fundamentales, cosa que no se puede a través del sistema fiat. Si yo quiero mandar una transacción de Madrid a Tokio, resulta que, oye, ¿y usted? ¿Y de dónde sacó ese dinero? ¿Y por qué lo va a mandar? ¿Y a quién se lo va a mandar? ¿Y qué pretende? Y luego el otro banco en Tokio dice, oye, ¿y ese dinero que ha llegado? ¿Y por qué? Y le pregunto, o sea, todo una violación de tu privacidad. Y la privacidad es parte fundamental de tu libertad. Entonces, derecho, libertad a contar o no contar lo que quieras a quien quieras contárselo. Son cosas básicas que entendía cualquier ser humano en toda la historia de la humanidad, menos en el siglo ultramoderno, donde todo el mundo es tarado, idiota y no hay neuronas conectadas, ¿no? Entonces, yo además tengo clarísimo que jamás la historia de la humanidad había tenido una población tan imbécil y tan retrasada mental como la de hoy, jamás en la historia de la humanidad, en ninguna época, en ninguna cultura, en toda la historia. Y entonces, pues, van viviendo así, pero hay un grupito de gente que dice, oye, no, yo quiero vivir de otra manera, un poquito de sentido común, neuronas bien conectadas, principios de libertad, principios de privacidad, y la criptoeconomía nos da todo eso, nos facilita que yo pueda enviar de Madrid a Tokio mi transacción y nadie la ve, y nadie sabe, y nadie me pregunta, y nadie me congela, y además no tarda 3 días en llegar, tarda 10 minutos o 1 minuto, o a veces unos segundos, y más barato, más privado, más libre, sin preguntas, sin congelaciones, sin riesgos, o sea, todo maravilloso y no con la porquería de los bancos que deberían cerrarse todos ellos, tanto los comerciales como el Banco Central, que sería de las primeras instituciones que deberíamos cerrar. Antes decías que el Bitcoin había sido una luz tremenda para la libertad. ¿Tienes idea de quién está detrás de esa luz? Pues se supone que un tal Satoshi Nakamoto, al que quiero mucho y admiro mucho, pero nunca hemos visto su rostro ni su cara. Hay muchas teorías de quién es Satoshi Nakamoto, todo tipo de teorías, hay, no sé, 20 teorías diferentes, cada uno cree la suya. Yo tengo muy claro, sin haber visto su cara, que es una persona humana, no un grupo de 20 que toman un nombre, no un gobierno, no la CIA, no una agencia de inteligencia, no un plan conspirativo, no. Estoy bastante seguro que es una persona, no sé si es japonesa o no, pero lo que sí sé es que es una persona porque me lo demuestra claramente la literatura, las cartas que se envían en la época. O sea, para mí, que tengo bastante experiencia y expertise en leer a las personas y en entender a las personas, para mí esas cartas están completamente escritas por una sola persona y siempre la misma. Esos correos electrónicos y que es un humano genio que decidió darle al mundo una oportunidad y que decidió hacer un cambio real en el mundo para la libertad, para la descentralización, para la defensa de los humanos contra la tiranía y que básicamente, o sea, yo no creo que él fuera de la Escuela Austriaca de Economía, pero creo que por simple sentido común y en todo este movimiento cultural de los cyberpunks y de los anarquistas de cibernéticos y todo esto tiene mucho en común con los grandes intelectuales, pensadores, economistas de la Escuela Austriaca de Economía y de alguna manera tenía conclusiones muy parecidas a las nuestras. Siempre dije, ojalá un Huerta de Soto, un Hayek, un Hoppe, un Rothbard, uno de los grandes economistas austríacos hubieran inventado el Bitcoin. No fue así, fue un cyberpunk
anarquista de las redes, pero al final inventó algo que perfectamente hubiéramos podido inventar nosotros desde la Escuela Austriaca de Economía, porque es completamente nuestros ideales, nuestros principios de ética, nuestros principios de funcionamiento de la economía y de ciencia, y creo que fue una gran aportación que hizo una persona, que se llame así o no se llame así, que sea japonesa o no sea japonesa, pero sí creo que fue un genio que decidió regalarle al mundo una oportunidad de libertad. ¿Y cómo encaja la blockchain en el modelo de gobernanza de Liberland? ¿Voto, propiedad, identidad? La blockchain está para tu identidad personal, la blockchain está para tu actividad comercial o empresarial. Tú montas tu empresa en la blockchain en lugar de tener registros mercantiles, caducados, edificios, funcionarios, burócratas y un mes mientras montas tu empresa. En Liberland en 5 minutos has montado tu empresa encima de la blockchain y ese es el registro mercantil en la propia blockchain, con lo cual muy innovador. La blockchain también te sirve para las votaciones. Nosotros no tenemos una democracia, afortunadamente, porque la democracia es una porquería, pero sí tenemos una meritocracia, por tanto hay elecciones con distinta distribución de méritos según cuánto contribuyes al país y al bien común, y esas elecciones se hacen por blockchain. Si yo tengo unos méritos en mi crypto wallet, yo hago staking, o sea, participación de esos tokens en la blockchain, y según eso, pues tengo mi voz y voto para las decisiones comunes que haya que tomar, y cada uno lo mismo. Entonces la blockchain se usa también para las elecciones y para la toma de decisiones y para el referéndum y para el Congreso y para todo. Y luego el sistema judicial también está en la blockchain. Armamos contratos inteligentes entre las partes, es decir, alguien y yo queremos llegar a un trato en común, pues montamos un contrato inteligente encima de la blockchain que regule nuestra actividad, nuestra relación de cualquier manera, nuestra relación empresarial, comercial, pacto de socios, matrimonio si quieres, o sea, casamientos, o sea, lo que quieras regular en un contrato de cualquier tipo, lo haces en contrato inteligente en la blockchain, y eso es muy superior a los contratos habituales de hoy en día. Es una innovación tecnológica que facilita todo y mejora todo mucho. Y luego el sistema judicial, también los jueces privados que tenemos también participan a través de la blockchain para tomar decisiones de justicia en el caso de que haya necesidad. Es decir, la blockchain es fundamental. Nuestra innovación tecnológica es muy avanzada respecto a cualquier país del mundo de hoy en día. Para alguien que nos esté escuchando y esté empezando en el mundo cripto, algunos pasos prudentes para empezar y algunos riesgos a evitar. Hablabas antes, por ejemplo, de las CBDCs. Bueno, desde luego jamás entres en eso, si lo puedes evitar. Y en cripto, o sea, perdón, tu pregunta es sobre como consejos sí, o... Sí, consejos para empezar en el mundo cripto, porque a pesar de todos los enormes beneficios que estás describiendo, para mucha gente no solo es algo extraño, sino que lo ve como algo peligroso, incluso relacionado con estafas y demás. Sí. Para romper un poco ese hielo y que puedan entrar más fácilmente. El consejo más importante que os puedo dar es que os eduquéis. A los que no estéis en el mundo cripto o incluso a los que ya estéis, falta muchísima educación. Lo digo porque muchas veces me encuentro con personas que me dicen que son expertos en cripto, los oigo hablar y me doy cuenta que no tienen casi ni idea. O sea, que saben muy poquito, pero creen que saben mucho y no se imaginan lo que es el mundo cripto, no tienen la más remota idea. Pero bueno, saben usar algo de cripto, se mueven, pero eso tiene todavía muchos peligros, y lo que aconsejo tanto para el que no se ha iniciado como el que ya está iniciado es que se eduque mucho, que tenga humildad, que se autodiga todo el tiempo, todavía no sé nada, tengo mucho más que aprender, y así pueda ir mejorando sus sistemas de libertad, de seguridad, de privacidad y de riqueza también, porque con el mundo cripto se puede hacer mucha riqueza, pero también se puede perder todo. Entonces eso es un ecosistema muy arriesgado, sobre todo si no sabes utilizarlo. Yo al principio perdí muchísimo dinero por el camino mientras aprendía, mientras me estrellaba con muchas cosas, pero claro, luego todos esos aprendizajes se los trasladé a mis alumnos en la escuela de criptoeconomía para que otros no perdieran lo que yo sí perdí y así mejorar. Pero se puede perder mucho dinero si no tienes mucho cuidado. Entonces, y también te pueden estafar porque el mundo cripto está lleno de estafas y es muy fácil caer en las estafas. No creo que haya un sector donde sea más fácil
estafar y donde puedas más fácilmente caer en estafas que en el mundo cripto. Así que es sumamente peligroso en ese sentido, con lo cual, edúcate, pero si tienes educación, no tienes nada que temer, al contrario, disfrutar todo lo que puedas de tu libertad, de tu seguridad, de tu privacidad y de la riqueza que te puede generar el mundo cripto. Ese sería mi consejo principal. No voy a dar consejos de inversión porque no debo hacerlo y no creo en eso así tal cual a público generalista, con lo cual no hago eso. Pero bueno, si alguien me quiere contactar de alguna manera para las consultorías de criptoactivos o de blockchain, pues con mucho gusto. Tenemos una consultoría de eso precisamente. La escuela como tal la cerré. Estuve muchos años dando clase y hubo un momento que me cansé y la cerré, pero mantenemos la consultoría de blockchain y criptoactivos, así como otras consultorías que tengo en negocio. Pero bueno, cualquier cosa que se necesite, que pueda aportar, pues allí dejaremos un link con todas mis redes y todo lo que sea necesario para seguir ayudando a la población. Por supuesto, en la descripción de este vídeo dejaremos todos los links que consideres necesarios y convenientes para ayudar a nuestra audiencia. Paul, es increíble lo rápido que se pasa el tiempo con los invitados de nuestro canal. Ha sido una fuente de sabiduría tremenda la que has vertido, más que de sabiduría, incluso yo diría de personalidad de hombre, que como bien has dicho, lo estamos perdiendo y hay que recuperarlo a marchas forzadas. Pero para terminar. Y además te doy las gracias porque el tipo de preguntas que me has hecho, yo creo que en ninguna entrevista había respondido de esta manera exactamente como ha sido en esta, o sea que creo que es una entrevista bastante única con toda esa mezcla de hispanidad, libertad, etcétera. O sea, he hecho una explicación que no suelo dar porque no me suelen hacer las preguntas de esa manera como tú las has hecho, así que te felicito, agradezco y creo que yo estoy bastante satisfecho con el resultado. Muchas gracias, Paul, pero todavía tenemos una última, pregunta en recámara. Y es, si tuvieras que dejar una sola idea a quien nos escucha sobre libertad y responsabilidad individual, ¿cuál sería? Yo siempre digo, tanto lo digo como está escrito en el Manifiesto Austro-Libertario, que la libertad está íntimamente ligada a la responsabilidad. Es verdad que el libre albedrío es el libre albedrío y eso es la forma más básica de libertad y ahí no tiene por qué haber un vínculo con la responsabilidad, pero a eso yo lo llamo más libertinaje que propiamente libertad, porque es una forma de libertad demasiado baja. Entonces, para mí hay distintos grados de libertad y eso ya sería para otra entrevista, otra conferencia, mi visión sobre la libertad al completo. Pero creo que por encima del libre albedrío y del libertinaje hay un grado superior que es la libertad con responsabilidad y es muy importante no perderlo de vista porque tienes que hacerte cargo de que todas tus acciones libres tienen consecuencias y que tú te hagas responsable de esas consecuencias, incluido de los errores que cometes con esa libertad. Yo tengo un sistema de dar la mayoría de edad, que ya lo he dado en 2 ocasiones a mi hija y a mi hijo, y lo doy a los 15 años, los educo en la libertad desde que nacen, poco a poco, gradualmente, y los voy entrenando para que el día que cumplan 15 años sean muy libres y muy responsables, de manera que yo ya les dé la mayoría de edad en mi micronación Liber Victoria, que aparte en Liberland también es así, también en Liberland la mayoría de edad es a los 15 años, entonces ahí estamos bien entroncados, pero eso yo ya lo ya lo he ejercido con mis 2 hijos mayores que han cumplido 15 años y les he dado la total libertad y hemos hecho un ritual, hago un ritual con cada uno de ellos. El siguiente será mi hijo Fernando, que todavía no tiene 15, pero lo tendrá en algún momento y se le hará su ritual. Y en ese ritual, que dura bastante tiempo y tiene todo tipo de decoración y de espadas y velas y cosas antiguas que hoy en día no se usan y todo muy antiguo. Y hay ahí hay un discurso importante donde explico todos esos grados de libertad y donde le recuerdo, aunque obviamente ya se lo he enseñado durante años,
al niño que esta libertad es con plena responsabilidad y que esté 100% unido libertad con responsabilidad, de manera que todas sus libres decisiones que tenga en su vida las asuma las consecuencias de esos actos con plena responsabilidad. Y además de esa manera, ese ritual, los lanzo al mundo a que, oye, tú ya, a partir de ese momento que has tenido una mamá, que has tenido un papá, que has tenido una autoridad paterna, desde este momento, aunque se las he ido quitando los últimos años para que vayan ejerciendo, que no sea de la noche a la mañana, sino que vayan ejerciendo ese sentido de libertad, pero a partir de ese día, los 15 años, quedan sin esa autoridad paterna, sí en el sentido de guía, de consejo, de papá, que siempre voy a estar allí, por supuesto, pero no de órdenes, de instrucciones ni de mandatos, sino que ellos tienen que tomar sus propias decisiones de manera totalmente libre y totalmente responsable. De manera que, así como les doy esa total libertad, luego no vengan también con consecuencias. No, ahora tú también asumes el 100% de esa responsabilidad de tus actos libres que has tomado como ahora adulto, como persona que ha pasado de infante a adulto mediante este ritual, y que ya eres plenamente responsable y libre para el resto de tu vida. Y que no admites ningún soberano por encima de tu cabeza. Antes sí tenías a tu mamá, tenías a tu papá de soberanos, y desde este momento en adelante el único soberano que puedes tener es un ser invisible, creador allá arriba, pero el resto aquí abajo en la tierra no admitas ningún soberano por encima de tu cabeza, porque ahora tú eres rey, tú eres reina, tú eres soberano de tu propia vida, tú eres plenamente libre y responsable, y salvo a tu Padre Creador, no admitas ninguna otra soberanía por encima de tus derechos básicos y de tus libertades civiles más básicas. En la vía marcial estamos muy acostumbrados y somos muy conscientes de la importancia de los rituales. En todas las culturas guerreras existen desde tiempos inmemoriales. Pues son muchas cosas las que quedan en el tintero. Por cuestión de tiempo, creemos que la densidad de toda la información y las ideas que has vertido por hoy es suficiente, pero si a bien lo tienes y lo consideras conveniente, esperamos que nos tengas en cuenta para una segunda entrevista ampliatoria de todo el contenido de la primera, que ha sido... No hay, creo que una frase que se pueda desaprovechar de todas las que has tenido. Agradecerte también tu presencia aquí. Creo que es otro modelo de hombre de los que nos gusta traer al canal, un auténtico guerrero, y aquí siempre tendrás las puertas abiertas, no solo para participar activamente, sino que para contar con nosotros en lo que podamos ayudar a todos tus proyectos. Cuenta con nosotros y con toda nuestra audiencia, que aquí tendrás una buena columna de voluntarios para echar una mano. Pues bienvenidos, y a través del link que dejemos abajo podéis uniros a las redes, a la comunidad, tanto a la Distrito Hispano como a mi propia marca personal. Cualquiera, estáis todos bienvenidos. La audiencia de Adolfo seguramente sea de muy buen nivel. Si Adolfo es así, supongo que sus seguidores también son de gran calidad humana y despiertos y libres y responsables. Así que bienvenidos a mi amistad. Veo que tienes la bandera de Liberland allí detrás, con lo cual te felicito también por estar ya involucrado en nuestro proyecto, y a todos los demás les agradezco muchísimo toda su atención en esta entrevista. La tenemos con un guerrillero español y un Buda, a Dios rogando y con el mazo dando. Gracias, señor. Gracias. Guerrero místico, siempre, Paul. adelante. Hasta siempre, Paul, hasta siempre. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao.